Amén. Bueno, quiero comenzar con esto. Hace tiempo, en la unidad donde nosotros vivimos, hicieron un cambio del servicio de proveedores de televisión por cable, de manera que todos los apartamentos, ¿verdad que está increíble? Está increíble. Así que ya no es ese cable que había que tenían que hacerlo. Ahora resulta ser que le pusieron todo fibra óptica. No me preguntes qué es eso, pero se ve increíble. Ahora, lo mejor de eso es que dejaron una cajita con un control y tú puedes usar esa cajita y con ese control lo que tú haces es que adelantas. Entonces tú puedes dejar, a mí me gusta la Fórmula 1 por ejemplo, o el fútbol, soccer, soy mexicano. Entonces está padre porque lo puedes dejar grabando y cuando llegas ya no tienes que soplarte los anuncios, los comentarios. Vas directo al gol o vas directo a donde arranca el programa o la carrera y le adelantas, y eso está muy bien porque tú puedes adelantar las partes aburridas, puedes adelantarle a los comentarios, puedes adelantarle a lo que tú quieras para llegar a donde realmente tú quieres estar. Ahora, imagínate por un momento que eso pudieras hacer también en tu vida. Que pudieras tener un control donde le aprietas el botón para adelantar los momentos difíciles. Y le aprietas y entonces adelantas los momentos de dolor. Y le das más rápido para pasar el momento de sufrimiento. Yo te pregunto, ¿qué parte de tu vida adelantarías tú? Porque en la historia de hoy vamos a ver a David, que nos deja ver que está en una cueva, y en esta cueva David tiene precisamente la oportunidad de que si tuviera ese control le hubiera adelantado para evitarse todo el sufrimiento del dolor, para entonces llegar y le adelanta y pácatelas, ya está en el trono. David, si hubiera tenido ese control, lo hubiera hecho, pero no lo hizo. La realidad es que no lo hizo, y Dios sabe por qué es que permite este entrenamiento de desierto a David, como los permite Dios el entrenamiento de dolor y sufrimiento en nuestra vida hoy. Ahora, ¿por qué no lo hizo David? Pues porque no era el plan de Dios, y si no era el plan de Dios, tampoco era el plan de David. Entonces, Dios tiene un plan. Ahora, ¿hay áreas, te pregunto, de tu vida donde estés deseando adelantar el proceso? ¿Hay áreas de tu vida que estás pasando dolor, que tienes sufrimiento por algo, que estás pasando tribulación, que estás pasando aflicción, pero le quieres adelantar? ¿Estás tentado a comprometer tu fe, a comprometer la fidelidad que tienes con Dios, la integridad que tienes con Dios en el altar de evitar el dolor y el sufrimiento que tienes en este momento en tu vida? A lo mejor estás hoy aquí y eres de los que ni siquiera puedes hablar de Jesucristo en tu trabajo porque tienes miedo de que te vayan a echar, y entonces no tocas ni el control. O a lo mejor estás aquí y resulta ser que a tus amigos no les compartes porque no sé, que te rechacen y ya no. Y la pregunta es esta: usas entonces el control, pero no para adelantar, porque la realidad es que no hay un botón para adelantar. Pero ¿sabes qué sí hay? En nuestra realidad hay pausa. Hay momentos de dolor que vienen a tu vida y te dejan en shock y no te mueves, te paraliza, te detienes y no quieres seguir adelante hacia lo que Dios tiene. No te mueves. Tú quisieras saltarte el proceso de dolor, el proceso de sufrimiento. Mi hermano, no hay gloria sin la cruz. No hay gloria sin sufrimiento. Es necesario que todos padezcamos para poder entrar en el reino de Dios. En este mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y esa es la realidad. Así que debemos de someternos a lo que Dios quiere, al camino que Dios ha designado para cada uno. Dios quiere ser soberano en nuestra vida, quiere que nos sometamos a Él, pero quiere que tengamos reverencia y temor del Señor. Mira tu pantalla. El temor de Dios nos hace esperar cuando la carne quiere actuar. A veces quiero acelerar el proceso, a veces quiero hacer las cosas que yo quiero porque está difícil, pero Dios quiere que yo espere, que yo confíe, que yo obedezca. Y la semana pasada el capítulo de 23 lo terminamos justamente, no sé si recuerdan, en que Saúl venía persiguiendo a David, casi lo alcanzaba, pero Dios puso pausa. ¿Se acuerdan? E interrumpe la persecución, y lo que hace es que regresan a Saúl para ir y pelear ahí con los filisteos, mientras que David pudo regresar y ponerse en el refugio. Así es que eso estuvimos, el refugio estaba en En-Gedi. El capítulo de hoy, si eres de los que toma nota, entonces el punto número 1 es: cuando el poder espera, lo hace por reverencia a Dios. Te pedí que estuvieras conmigo en Samuel capítulo 24. ¿Estás ahí?
Leemos verso juntos, 1 y 2, y dice así la palabra del Señor. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le dieron aviso: David está en el desierto de En-Gedi. Entonces Saúl tomó de todo Israel, ¿cuántas personas? 3,000 hombres escogidos, y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Pausa un segundo ahí. David tiene 3,000 hombres escogidos Saúl, y David tiene en la cueva 400 recogidos. La diferencia la hace esto. Estos 3,000 que tiene Saúl en este momento son los mismos 3,000 de al principio de su reinado. Este es todo su ejército. Así es que Saúl ha tomado su ejército, 3,000 hombres escogidos para ir en busca de David. Ahora, pon cuidado a esto. Dice que llegaron a este lugar donde están unos peñascos, dice ahí, de las cabras monteses. ¿Por qué habrá dejado Samuel, que es quien escribe esto, este detalle tan peculiar que es un lugar de cabras monteses? No tengo la foto de la cabra montés. Cuando fuimos a Israel las vimos, pero seguramente habrás visto de esas cabras que están agarradas en un cachito así de piedra y están ahí. Ninguna está en ningún ácido, ni tienen preocupación de nada, y brincan y trascan en otro cachito. Yo sé cómo hacen eso. ¿Te puedes imaginar esa cabra apenas está en la orilla y no manches, ¿cómo hace eso la cabra? No tengo idea. Pero ese lugar se llama En-Gedi. En-Gedi está en el desierto, muy cerca del Mar Muerto. En-Gedi lo que quiere decir es, ojo con esto, fuente de agua o manantial, eso es lo que es En-Gedi, quiere decir cabrito. Así que el lugar se llama manantial de cabritos o fuente de agua de cabrito. Y ese es el lugar En-Gedi. Ahora, En-Gedi es muy grande, son peñascos muy grandes y hay muchas cuevas. Es desierto. Muchas veces pastores usaban las cuevas para resguardarse del calor y ahí meterse, pero es muy grande. Lo que sí tengo para enseñarte es para que veas más o menos el entorno. Muchos de los que están aquí, ¿quiénes vinieron el año pasado, hace 2 años con nosotros en la iglesia a Israel? Allá está Pepe y Mirta, claro que sí, y mi esposa Mara, gracias al Señor. Ok, nosotros de los que estamos aquí pudimos constatar esto. Mira tu pantalla para que veas. Ese que ves ahí es En-Gedi. ¿Puedes ver el tamaño de eso? Es desierto. Esos son los peñascos de las cabras monteses. Nada más cuando tomé esa foto no estaba la cabra. Pero mira otra foto, ve eso. O sea, ese es el lugar que fuimos caminando y nos íbamos rezagados porque es difícil, se caminaba muchísimo. Ahora tuvimos la bendición de llegar a esa otra foto. Ahí ya había barandal porque en esas escaleras como de arena había que llegar y llegar. Ese ojito de agua que tú ves con esa colita de agua que cae, ese es un pequeño oasis. Es un pequeño manantial. En-Gedi lo que tiene es que eso, de entre todo el desierto, tiene lugares como ese. Ese es En-Gedi. Ahí estuvimos, a la derecha de las personas que están hasta el fondo, y entras y allá está la cueva gigante. Imagínate que David estaba metido con 400. Hay muchas cuevas, pero de hecho Dios me dio la oportunidad de, estando en En-Gedi, hacer un devocional sobre esto allá afuera de ese lugar. Entonces fue increíble porque la Biblia como que tomó color. Entonces ahí está, en esos lugares de la cabra montés. Ya tienes el panorama en entorno. Ve conmigo al verso 3. Saúl dice entonces: llegó a unos rediles de ovejas en el camino donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. No tengo que explicarte esa parte, ¿cierto? Ay, amén, gracias. Hay otras versiones, quiero decírtelo, hay otras versiones como la Reina Valera, por ejemplo, dice para cubrir sus pies. Ok, tampoco te lo tengo que explicar. Ya, te sientas y te cubres los pies porque la túnica había que bajarla. Así que lo que entra este hombre no te lo voy a explicar. Pero lo que sí es, hay un redil de ovejas, lo cual quiere decir que en verdad había ruido de los animales, había ruido de pastores o de gente. Saúl va a llegar no caben los 3,000 en esos lugares como pudiste darte cuenta, pero llegará con algunos. Entonces hay bastante ruido. Dice el verso 4: y los hombres de David ven esto. Mira, este es el día de que el Señor te habló.
voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levanta, dice, y va y corta a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: el Señor me guarde. Estoy hablando bajito porque acuérdate que está ahí el Señor haciendo sus necesidades. Y le dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque él es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió el camino. Me llama la atención, pero quiero que veas esto en el verso 5. Si bien es cierto esto de cortar parte del manto, eso es el manto real, que seguramente Saúl se despoja de él, lo deja ahí, baja la túnica, hace su necesidad y después irá. Y están animales y ruidos y gente afuera, y todo esto no era un silencio sepulcral, no, y está en medio ambiente y demás, pero sí sigiloso, al estilo yo no sé cómo, ninja o algo, debe haber llegado David, muy sigiloso, y entre el oscuro cortar un pedazo de manto. Ahora esto va más allá de lo que tú puedes ver y yo como algo externo, pero esta rasgada del manto tiene que ver con un motivo, y ahorita lo vamos a ver, pero en esencia esta no es porque sí, le va a mostrar que lo pudo haber matado, pero también es una manera de mostrar: yo podría haber desgarrado ya el cargo que tú tienes y tomarlo yo. Y David lo que tiene es esto: David tiene mucho temor de Dios. Y David dice: ¿cómo yo voy a quitarle la vida y a tomar este oficio de rey que Dios tiene para mí, matando al ungido del Señor? Y lo que hace es que tiene temor de Dios. Y esto de tiene temor, en realidad lo que hace es que deja ver que para David todavía Saúl sigue siendo el ungido del Señor. Así que dice: Dios me libre de hacer tal cosa. David sabe que Saúl lo está persiguiendo, que se ha desviado, que lo quiere matar, que lo persigue, pero a David no le importa eso, porque David lo que no quiere es atentar contra quien Dios ha puesto en un lugar de autoridad. David no quiere tomar el control y acelerar el proceso. Él sabe que le toca sufrir y sabe que va a asumir esas consecuencias. Ahora, la realidad es que esta posición a Saúl se la ha dado Dios, y sin duda, ¿tú crees que David no fue tentado en su carne a decir: oh my, ahí está, y míralo bien vulnerable ahí? Pero no hace nada, teme a Dios, y al cortar el manto se acerca peligrosamente David para no ser descubierto, y pudo haberlo matado tomando acción con su propia mano, pudo haber hecho lo que hubiera querido, pero no lo hizo. Su conciencia le recordó algo, le recuerda esto a David: tú no tienes por qué tomar el control. Soy yo el que ha decidido cuándo él no es rey y cuándo tú serás rey. Y si tú lo ves así, pues entonces tiene temor. David actúa con reverencia a Dios, honra al plan de Dios, honra lo que Dios dice y entiende esto: hey, no voy a tomarlo como mi propia venganza, la venganza es del Señor. Entonces el corazón de David me encanta porque está alineado directo a Dios, como el corazón que nos muestra Jesucristo. Es un corazón paciente, obediente, sometido al plan de Dios, no toma atajos por su propia fuerza, en un mundo que lo que provee es todo el ambiente y el ecosistema de venganza. En este mundo es que dale, regrésale con lo mismo, papá. Estamos en un mundo que te mete y te lleva a que tú puedas cobrar la cuenta, pero David decide no hacerlo. David decide confiar en Dios, esperar en el tiempo de Dios y en la justicia de Dios. Verso 8. Después de esto, David se levantó y salió de la cueva. Trae, acuérdate, el pedazo del manto en la mano y da voces tras Saúl. Me encanta que dice David se levantó. Eso hace de no es que lo empujaron, dale, ve y dile. No, David toma la iniciativa de: espérame, siente esto en su corazón y dice: yo tengo que enfrentar esto. Y sale de la cueva, y cuando sale de la cueva le dice: ¡hey, mi señor, rey! Y cuando Saúl voltea para atrás, David dice: se inclina y se postra en la tierra. Verso 9. Y David le dice a Saúl:
¿por qué escucha usted las palabras de los hombres que dicen, mire que David procura su mal? ¿No han visto sus ojos que el Señor lo ha puesto en mis manos en la cueva en este día? Y algunos me dijeron que lo matara, pero mis ojos tuvieron piedad de usted, y no extenderé mi mano contra mi rey, porque usted es el ungido del Señor. Y me imagino a David poniéndose entonces ya de pie y le saca el trapo, la orilla del manto, y le dice, mire. Y entonces le dice en el siguiente verso 11, mire, Padre mío. Y Padre mío, acuérdate que en esos tiempos, cuando tú tenías tu suegro, pues le decías Padre, ¿no? Igual que los suegros le decían al yerno hijo. Él estaba casado con Mical, quien después se la quita Saúl para dársela a otro hombre al final del capítulo. Pero le dice, Padre mío, mire la orilla de su manto en mi mano, puesto que corté la orilla de su manto y no lo maté. Reconozca, vea, no hay maldad en mí, no hay rebelión en mis manos. No he pecado contra usted, a pesar de que usted acecha mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre usted y yo, y que el Señor me vengue de usted. Pero mi mano no será contra usted. Como dice el proverbio de los antiguos, de los malos procede la maldad, pero mi mano no será contra usted. Y le pregunta a David, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro? ¿A una pulga? Sea el Señor juez y decida entre usted y yo, que Él vea y defienda mi causa y me libre de su mano. Y quiero que hagamos esta pausa. Quiero que solamente meditemos un momentito en lo que quiere decir el temor de Dios, que eso es lo que está teniendo David. Hay algo muy manoseado y es el temor de Dios. Yo he oído cantidad de veces que dicen, pastor, mi hermano es temeroso del Señor y perdón, pero lo único que no tiene es temor del Señor. La gente dice es temeroso del Señor y no hace lo que el Señor les dice que hay que hacer. Yo no sé a qué se refiere a ser temeroso del Señor cuando no haces lo que el Señor, a quien debes de temer, dice que hagas. Pero quiero que tomemos un momento para ver que el temor no es un miedo, no es pánico, no. El temor es reverencia y honra y respeto. Es una reverencia activa, es reconocer que Dios soberano tiene autoridad sobre tus decisiones, sobre tus pensamientos y sobre tus actos. ¿Puedes ver eso? David no ve a Saúl sino como alguien que Dios levantó porque el pueblo le pidió y va así literal a transmitir lo que el pueblo tenía que ver, que era, que eres un rey, ahí está, tú sabes esa historia. Pero lo que está haciendo en este momento David es que sabe que tenía poder para matar a Saúl, pero ha tenido un corazón como el de mi Señor Jesús, manso, que es teniendo el poder de haber actuado y hacer lo que él quisiera, decidió y tomó la determinación de no hacerlo, solamente porque ama a Dios y es reverente a lo que Dios le ha dicho, y sabe que teniendo el poder para matarlo, lo frena ese deseo y ese poder. Y el freno en tu vida cuando puedes hacer algo contra alguien no te hace débil, realmente lo que te hace es fuerte en el temor del Señor. Eso se le llama dominio propio. Y David pudo en verdad reconocer esto. Ahora, ¿qué pasaría si tú y yo viviéramos así con el temor de Dios? Quizá tomaríamos decisiones menos apresuradas. A veces estamos tomando decisiones muy apresuradas porque ni siquiera tememos al Señor, ni consultamos al Señor, y después vemos las consecuencias. A veces estamos reaccionando por impulso y por emoción sin tomar en cuenta lo que en verdad Dios quiere y lo que en verdad Dios es para nosotros. ¿Qué pasaría? Tal vez no reaccionaríamos con impulso, tal vez no reaccionaríamos con la lógica. Y el temor de Dios, ¿te digo algo? No se te olvide nunca. El temor de Dios nos protege de nosotros mismos. Y a veces mi lucha no es con nadie, sino conmigo. A veces el problema soy yo. Muchas veces culpamos incluso hasta a Satanás. Y a veces soy yo el problema. Y sí, tenemos tres enemigos, que es el mundo, el diablo, pero mi carne. A veces yo mismo le embarro. ¿Y sabes qué? Con esta historia Dios nos recuerda que Dios es quien pelea por ti, que Dios es quien juzga y que Dios ve todo lo que tú haces. A veces creemos que porque estamos solos no nos ve Dios. Dios te ve. Dios sabe lo que tú incluso piensas hacer. Y una vida que espera en Dios es una vida, que confía más en el carácter de Dios que
en lo que yo quiera hacer. Mira lo que dice Proverbios 8:13, está en tu pantalla. El temor del Señor, para que vayas entendiendo ahora sí que es ser temeroso de Dios. Ya viste que es honra, reverencia y respeto a Dios. Pero el temor del Señor es ¿qué? Aborrecer el mal, aborrecer el orgullo, aborrecer la arrogancia, el mal camino, aborrecer la boca perversa, dice Dios. Yo aborrezco eso. Ahora, Dios no nos da autoridad de tomar juicio con nuestra propia mano, de nosotros apuntar y juzgar y hacer las cosas. Dios no. Ahora, quiero hablarte esto con todo mi corazón desde el punto de vista de pastor. Todos nosotros en algún momento, híjole, hemos sentido el deseo de vengarnos. Todos hemos pasado por algo. ¿Alguien te ha traicionado? ¿Alguien te ha fallado? ¿Alguien literalmente te ha menospreciado? ¿Alguien te ha hecho daño? Y tú estás muy deseoso o deseosa de tomar justicia por tu propia mano. La realidad es que todos hemos pasado por eso. Nos han herido a un punto de que nuestra carne grita y dice: respóndele, tarado, hazlo, dale, devuélvele el golpe igual. Y a veces nos dan ganas de eso, de decir: ¿sabes qué? No te la vas a acabar. Eso que me hiciste sí lastimó mi vida y a mi familia, pero te vas a acordar de mí. Y nos dan ganas de eso. Pero quiero recordarte, porfa, que ese camino puede destruirte más de lo que soluciona. Reaccionar así puede llevarte a un momento muy amargo que lo único que va a hacer en tu vida es cargarte por mucho tiempo. ¿Y sabes qué? Tú y yo estamos aprendiendo de esta historia hoy, que así como David aprendió a callar y aprendió a obedecer al Señor, también aprende a levantarse porque también falla en su imperfección. Pero yo te ruego 3 cosas. Rinde ese impulso de venganza al Señor. No la cobres tú. No alimentes tu enojo. No seas juez del otro. Y confía en un Dios que ve y que sabe defender tu causa en el momento justo. Porque quizás estás aquí hoy y ya has perdido el temor de Dios. Quizás estás aquí hoy y dices: ¿sabes qué? Yo ya no consulto a Dios, pastor. Ya no, Él nunca me habló, Él nunca me contestó. Yo me quiero desquitar porque me hicieron esto, quien sea que sea. Y tú quieres cobrar eso y dices: yo no, es que no me importa, ya llegué al límite, pastor. Arrepiéntete. Vuelve hoy a la presencia de Dios. El temor de Dios no es una carga para ti, es un refugio para ti. Cuando uno espera en el Señor, entonces el Señor actúa. Amén. Entonces seguimos, verso 16. Cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo: ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó la voz y lloró, y llorando con la voz en alto le dijo: David, eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien mientras yo te he tratado con maldad. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya que el Señor me entregó en tu mano y sin embargo tú no me diste muerte. Porque si un hombre halla a su enemigo, lo dejará ir sano y salvo. Que el Señor por tanto te recompense con bien por lo que has hecho por mí hoy. Mira, ahora sé que realmente serás rey y que el reino de Israel será establecido en tu mano. Ahora júrame por el Señor que no cortarás mi descendencia después de mí y que no borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Y David se lo juró a Saúl. Y Saúl se fue a su casa, pero David y sus hombres se fueron al refugio. Pausa un segundo. Es interesante. Ya sabe que se ha rasgado no solo su manto, sino la posición de autoridad y que él no será rey por siempre y que Dios ha determinado que David sea el rey. Y le dice esto: acuérdate. Y esto que le dice es: no cortarás no solo el manto, dice, mi descendencia después de mí. No vas a borrar el nombre de mi casa, de mi padre. ¿Por qué? La realidad es que cuando una dinastía de reyes nueva subía al trono,
lo que hacía en realidad, y estamos hablando del tiempo antiguo, pero también Israel, lo que era común que el rey literalmente eliminara por completo a la familia. Cuando era por descendencia, toda esta descendencia de reyes y reyes y reyes, y entraba este rey nuevo, el rey podía acabar con todos los que estaban, matar a todos. Y podían. ¿Y por qué? Porque lo que iba a hacer es que iba a quitar el remanente que había del trono para que después no hubiera un golpe de estado, para que después no hubiera un reclamo del reino por el poder, para que después no hubiera como alianzas en favor de poder querer volver al trono. Tenía que desaparecer eso y una nueva autoridad, tener una nueva posición. ¿Puedes ver eso? Con un nuevo monarca. Así es que David cumple su promesa. Y más adelante en 2 Samuel lo vamos a ver, cómo David no toca a nadie de la casa de Saúl. No voy a entrar más para allá, pero él va a cumplir con fidelidad, con honra y con gracia esto que acaba de pactar con Saúl. Así que, aunque David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, la tuvo, aquí estaba, él decidió no hacer justicia. Su temor era a Dios, no al hombre. Y él sabía, no voy a extender mi mano contra el ungido del Señor. Así es que, mi querido hermano y hermana, la venganza no es nuestra. La venganza es del Señor. Mira lo que dice Romanos 12:19. Lo tienes en tu pantalla. Amados, y hay una palabra, ¿viste cuándo? Nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esto es difícil. Es que el mundo nos enseña lo contrario. El mundo nos está enseñando: devuélvele el golpe, devuélvele la patada. O sea, si te dieron eso, ni le pagues. O sea, no. Y el mundo te está llevando a cobrar lo que incluso ni te mereces. Pero ese no es Dios. Ahora, pon atención a esto. Satanás te va a tentar a eso. Satanás te va a llegar a tentar a que pagues de esta manera. Satanás quiere que tú pagues mal con mal, y te va a empujar a que hagas algo más, a que pagues con mal el bien, y te va a llevar a endurecerte en este tipo de actitudes cuando estás buscando cómo hacer el mal, escuchando la voz equivocada, y te va a llevar más allá. Pero Dios te va a enseñar que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que vencer el mal con bien. Y Pedro dice algo interesante, porque debemos de responder como Cristo responde. No sé si te acuerdas, pero Cristo responde en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. El problema está en que queremos que el Señor nos perdone, pero nosotros no perdonamos. ¿Te puedes ver ahí? Hay cosas que no queremos perdonar, y cuando no quieres perdonar estás tomando la posición de juez, y entonces te estás poniendo en esta posición de: no, es que lo que me hizo no tiene medida, y ya es la cuarta vez que me lo hace. No. Y Cristo Jesús fue a la cruz para que tú aprendieras el modelo del perdón, porque el Padre nuestro mismo dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y yo no quiero perdonar, mi hermano y mi hermana, te quiero decir que no hay peor prisión que la de un corazón que no perdona. Y muchas veces tú ni siquiera has podido librarte de eso, la otra persona no sabe, pero el perdón se trata de soltar la situación para que ya no esté ahogando tu alma. Se trata el perdón de liberar y de soltar, no de olvidar. No hagas caso a eso. Perdonar es olvidar. No. Puede ser que tú sigas con eso un tiempo. Perdonar es soltar, eso es lo que el perdón quiere decir. Y que no le vuelvas a traer 3 meses después: ay, otra vez, y vuelves y se lo tiras. Y ya han pasado 2 años. Sí, pero ¿te acuerdas cuando tu mamá? ¿Y por qué no? No. Es soltar la agresión y es hacer lo que Jesús nos llama a hacer. Dice Mateo 5:44, está en tu pantalla: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Amen a sus enemigos. ¿Cómo quieres que yo ame a esta persona que me hizo daño? Te digo cómo. Cuando veas la cruz y veas que Jesucristo fue para morir por los pecadores, porque Él dijo: yo he venido no por los que tienen salud, sino porque tienen necesidad de médico. Él ha venido para morir en nuestro lugar,
perdonándonos y dándonos amor, que es lo que decimos en Calvary Español, amar al otro y darse el amor, dar al otro lo que más necesita, aunque menos lo merezca, a un costo de sacrificio. Si lo que está sucediendo en tu vida no hay un sacrificio, entonces no hay amor, hay solamente condición. Pero cuando tú sacrificas aún por encima de ti la situación que está pasando para tener temor a Dios y hacer lo que Dios dice, entonces vas a estar como David, que David tenía el poder, tenía la espada, tenía la gente, pero vio algo más grande y fue el temor y la honra a Dios. Sométete a Dios y Dios va a hacerlo por ti. Yo te pregunto, ¿dónde estás tentado o tentada hoy a forzar una situación, a tomar venganza y a hacer las cosas sin consultar a Dios? ¿Estás aquí, mi hermano, mi hermana, haciendo y actuando antes de escuchar a Dios? Porque esto tiene que tener un eco en Santiago capítulo 1 verso 19, cuando Santiago dice: todo hombre, y no está hablando del sexo masculino sino del género humano, todos nosotros seamos prontos para escuchar, tardos para airearnos y tardos para ¿qué? Sí, o sea, tú y yo respondemos rápido, reaccionamos y atacamos a la persona en vez del problema. Y Santiago dice: no, escucha primero, sé tardo para airearte y después entonces haz lo que Dios te está diciendo, porque la ira del hombre no obra ni opera en la justicia, ¿no?, de Dios. Si tú y yo nos enojamos, vamos a perder. Así que mira lo que dice Proverbios 1 verso 7: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. O sea que la orden de este proverbio es: seamos sabios, no necios. ¿Y sabes qué? Esto nos conecta con el capítulo 25. Y el 25 lo voy a resumir, solo voy a traer algunos extractos que son importantes ver. Pero lo interesante es que el 25 Dios va a volver a intervenir. Ojo con esto: capítulo 24, capítulo 25 y capítulo 26 son capítulos donde Dios prueba a David. Estos tres Dios prueba a David. Y ahora va a entrar en el 25 y David, ¿qué crees? La vuelve a embarrar. David vuelve a dejar su carne, pero Dios, pausa. Y vuelve a intervenir Dios trayendo a una mujer de nombre Abigail. Y Dios la usa en gran manera. Así es que es interesante. No vamos a meternos mucho en el verso 1 del capítulo 25. Solo nos muestra en un solo verso que Samuel murió. Yo solo quiero rescatar esto. ¿Te acuerdas de Samuel? Ok, Samuel fue aquel que Hannah prometió, como dedicamos hoy a los bebés. Samuel fue dedicado por Hannah, porque si Dios le abría el vientre, entonces él en realidad serviría al Señor por toda su vida. Él sirvió al Señor por toda su vida, fue el último de los jueces, pero como ahora ya el reino está puesto en Saúl, porque pidieron un rey y Dios dijo: ya va, déjalo así, deja que vivan las consecuencias, ya no tiene chamba. Entonces acabó su propósito de Samuel. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar cuando acabe tu propósito de acuerdo al plan de Dios? Entonces te mueve de aquí para llevarte al Edén. Es tiempo de que Samuel se mueva. Muchos habrán ido a llorar a Ramá, en donde él murió. Muchos habrán estado acompañando en ese funeral a Samuel. Pero hubo otros que no pudieron, como David. Así que David no pudo. Y David se quedó en el desierto de Parán. Y mira lo que dice el verso 2 del capítulo 25. Había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y estaba en Carmel trasquilando ovejas. El hombre se llamaba ¿cómo? Nabal. Y su mujer se llamaba Abigail. La mujer era inteligente y de hermosa apariencia. Sí, es espectacular ver, porque no todo el tiempo dice la Biblia de una mujer que era hermosa apariencia. Pero el hombre era áspero, malo en sus tratos y era calebita. ¿Qué quiere decir que era calebita? Era descendiente de la tribu de Caleb. ¿Te acuerdas de Caleb? Josué y Caleb son los que entran a la tierra prometida. Así es que este era de la descendencia de Caleb, un hombre muy noble. Pero este hombre de aquí, Nabal, es un hombre muy áspero, es un hombre malo en sus tratos. La palabra Nabal, lo que quiere decir, ponle cuidado, es insensato. La palabra Nabal lo que quiere decir es necio. Su mujer es sabia y él es necio. ¿Puedes ver qué matrimonio? Él es áspero y de malos tratos, ella es inteligente y sabia, y ella sabe manejar muy bien las cosas, pero él es un egoísta. Él no quiere participar de nada de lo que tiene, y lo vamos a ver. Así es que lo que tiene solamente, que lo podemos ver, es mucho dinero. 3,000 cabras, 3,000 ovejas, 1,000 cabras, tiene mucho dinero y están ahí
en un momento importante. Nabal solamente busca lo suyo. Ponle cuidado a estas características. A él no le interesa a nadie. Solamente hace lo que él quiere hacer. Y si esto es así, el capítulo arranca con gente que está cuidando 3,000 ovejas y que están cuidando, y llega el día en el que, como ahora, están trasquilando las ovejas, y esto quiere decir que ha llegado el momento, ojo, donde llegó el fruto, que es la lana, y hay que cortar la lana, y se hacía una festividad en el tiempo antiguo, y los pastores que cuidaban las ovejas ayudaban y participaban de eso, y eran recompensados con un dinero. Esto es no a sueldo, esto es algo que se hacía de festín. Era porque en verdad estos que participaban cuidando y protegiendo de los depredadores y de la gente que se las robara, y el dueño lo que hacía es como cuando tú le das una propina al mesero, te atiende bien, estás contento y le dejas una propina. Igual aquí estaban cuidando las ovejas de Nabal, y lo que sucede es que David con su gente tenían necesidades y qué comer, y en estas necesidades ellos deciden: vamos a cuidar las ovejas y proteger las ovejas de Nabal. El día que había que trasquilarlas, ese día entonces dice: ok, vamos a decirle a Nabal que nos dé un dinero. Y mira qué es lo que sucede en el verso 15 y 16 del capítulo 25. Están hablando los pastores de Nabal, la gente de Nabal, con la esposa de Nabal, con Abigail, pero hacen referencia a cómo era David y sus pastores. Mira esto, verso 15: los hombres fueron muy buenos con nosotros, no nos maltrataron, no nos faltó nada cuando andábamos con ellos mientras estábamos en el campo. Como muro fueron para nosotros, tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. ¿Puedes ver entonces el trabajo de los hombres de David y con David? Día y noche como muro, ahí nadie se atravesaba. Ellos hicieron bien su trabajo, dice, trabajaron día y noche, y ojo, ¿qué hicieron? Apacentaron las ovejas. Así es que David toma a 10 hombres, dice la escritura, el capítulo 25, y les dice: ve a ver a Nabal y dile que hemos cuidado bien sus ovejas, aquí está la lana, ha salido todo muy bien, y lleguen a él, ámenlo y díganle: paz sea a ustedes. Shalom, shalom. Y shalom no solo es paz, pero también es que Dios bendiga lo que tienes. Así es que estos hombres 10 suben y le dicen: shalom, Dios te bendiga con todo lo que tienes, paz sea en tu casa. Y David los manda para a ver si recompensaba lo que había sido justo, que era su trabajo. Entonces, la respuesta de Nabal cuando llegan estos jóvenes, amándoles, estos 10 jóvenes, y diciendo: shalom, pase aquí. Mira la respuesta de Nabal. Acuérdate, hombre orgulloso, malo en sus tratos, soberbios, no le interesa a nadie, y responde en el verso 11. Mira conmigo, verso 11 del capítulo 25. Y Nabal le responde, primero dice él: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Y el verso 11 dice: he de tomar mi pan, mi agua, la carne que he preparado para mis esquiladores, y se las he de dar a hombres cuyo origen no conozco. Es terrible. Y es terrible cuando nos ponemos en esa posición como Nabal. Cuando Dios provee, nosotros nos ponemos: es mi casa, es mi cuenta, este es mi trabajo, este es mi dinero, estas son mis cosas. Tú tienes las tuyas, hijo, eso es lo tuyo, esto es mío. Pero ¿sabes qué? No tenemos nada que no sea dado por Dios. Todo lo que tú y yo tenemos, por eso Dios dice, cuando es del matrimonio, es de el matrimonio, es de ambos. Pero ponerse en la posición de Nabal: no, esto es mío, y le voy a dar a estos que no conozco de mi pan, de mi carne, de mi agua, de mi vino. No, es mío. Totalmente insensato, totalmente necio. Por lo tanto, este hombre que los trata mal y tiene malas obras, mira por favor lo que ahora David le va a decir a sus hombres. Ok, así respondes. Mira el verso 13. Y David, dirían en México, ya se encendió. Y en el verso 13 David le dice a sus hombres: ¿estás conmigo en el verso 13? Cíñase cada uno su espada. Y cada hombre se la ciñó, y David también se ciñó la suya, y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el equipaje. ¿Puedes ver lo que está pasando ahí? David lo que le está diciendo es: coge el arma y sígueme.
Ahora, pregunto, ¿tú crees que David está diciendo eso para ir a hablar? Querido Nabal, 2 puntos. Mira, quisiera ver si tuviera la intención de darnos un pancito, no sé si es de bono mejor, dice, sí, pero algo, por favor, una arepita, no sé. ¿Tú crees que mira eso David? No, David no. Mira lo que quiere David en el verso 21. David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, es decir, él cuidó todo su ganado y demás, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y me ha devuelto ¿qué? Mal por bien. David dice: yo le he hecho bien, yo he cuidado sus ovejas, yo he cuidado sus rebaños, yo he cuidado de lo que él tiene, yo lo he cuidado y él me paga con mal lo que yo he hecho para bien. No. Y mira el verso 22. Así haga Dios a los enemigos de David y aún más, si al llegar mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. Esto lo que quiere decir es: David está listo para ir y matar a Nabal, y mañana se acordarán de mi nombre, ni uno estará vivo. Y David va encendido con 400 hombres a agarrar a Nabal. La ira que no obra en la justicia de Dios y el enojo de David se ha apoderado de David y ahora lo consume, y la ira lo consume, el enojo no consume, y como todos cuando estamos enojados y con ira ya no pensamos, y después la consecuencia nos remuerde la conciencia y pedimos perdón, pero él en este momento va a ir a cobrar cuenta, porque lo único que está queriendo hacer es ir y tomar venganza. Él me pagó mal cuando yo le hice bien. Yo, dice David, le voy a pagar mal con mal. ¿Qué pasó con David? Si veníamos tranquilos. En el capítulo 24 estaba muy bonito y temía al Señor y todo estaba bien. La venganza es de Dios. Sí, así de frágil es tu ser y el mío. Si no estás en intimidad con Dios, nada puedes hacer, porque te agarra un día de debilidad Satanás, y entonces estás así de frágil y así cambiando y así al resguardo literal de tu caída. ¿Y sabes qué? Él quería tomar venganza. Ahora, ¿qué diferencia había entre Saúl y Nabal? Porque la verdad, ojo con esto, Saúl para David era el ungido de Dios y Nabal era un don nadie. Nabal era un hombre nada más que tenía dinero. Eso es todo lo que sabemos de Nabal. Pero David a Saúl lo ve como superior, lo ve como el ungido, pero a Nabal lo ve como o así, o lo ve para abajo como algo inferior. Y ¿sabes qué? No sé, de repente puede decirte hoy: ay, David, y te decepciona. Pero ¿sabes qué? A veces nos decepcionamos nosotros de nosotros mismos también, porque reaccionamos como David. A veces no te gusta la actitud de David, pero a veces no te gusta tampoco tu actitud. ¿Y sabes qué? ¿Cuántas veces no hemos hecho lo mismo que David? ¿Cuántas veces no reaccionamos con enojo? ¿Cuántas veces, si no es alguien superior, tú te desquitas porque estás controlado o controlada por el enojo? ¿Qué quiero decir con esto? No sé si te has visto en esto, pero muchas veces, porque al que ves superior, entonces vas y cuando el jefe te dice: hay que hacer esto y quedarse hasta tan tarde. Sí, ¿cómo no, jefe? Claro que sí. Y cumples y no dices nada, pero llegas a tu casa donde te aman y te quieren y en 3 patadas tratas a tus hijos y a la esposa como inferiores. Y te dice algo y que no, que estoy cansado ya. Y los tratas así. O simplemente no estás presente en la casa como deberías. Y nos decepcionamos de la actitud de David, pero tenemos la actitud de David. Y nos decepcionamos de cómo corresponde y nos damos cuenta de que nosotros también maltratamos a los que más nos aman. Y a los que nunca te van a poner una patada para echarte afuera. El jefe del trabajo, los amigos, todo un día te dejan. Pero en casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos, y los tratas como inferiores. Y podemos ver lo que pasó, pero en el capítulo anterior David perdona a Saúl y en este no perdona. ¿Puedes ver este contraste? ¿No te pasa que un día estás muy bien y al día siguiente estás súper mal? Dices: ¿qué pasó? Si ayer todo iba bien. Y estás con tu hijo y todo va muy bien y llegaste al parque y no sé qué, pero un momento te sacó la piedra y ya, cálmate.
Y así estamos. Tenemos que tener mucho cuidado de nuestra actitud. Tenemos que tener cuidado de cómo nos comportamos, porque reaccionamos bien carnales. Y eso es lo que está pasando aquí. David está controlado por la carne y no por el espíritu. No está siendo temeroso, apagó al espíritu y se dejó llevar por la carne. Mira lo que dice por favor Colosenses 3, capítulo 3, verso 5. Me voy a apurar para llegar al final. Dice el verso 5: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. La ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Este tipo de reacciones, según Pablo en Colosenses, es la que tú y yo teníamos antes del Señor. Éramos controlados por la ira, por nuestras pasiones, pero Pablo está diciendo, ya no. Antes eras hijo de desobediencia, ahora tú ya conoces del Señor. Deja que el Espíritu Santo te controle y haz morir tus malos deseos. Verso 8 de Colosenses 3, está en tu pantalla. Ahora desechen todo esto. Mira lo que hay que desechar, mi hermano y mi hermana: ira, enojo, malicia, insulto, lenguaje ofensivo. Verso 9: dejen de mentirse los unos a los otros, porque dice, puesto que han desechado al hombre viejo con sus malos hábitos, pero se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. ¿Cómo puedo hacer esto? Dice la Biblia, desvistiéndonos del viejo hombre. Esto es put off, put on. Esto es como te quitas una chamarra, un backpack. Lo que tienes que hacer es ser esencialmente activo, proactivo, intencional en dejar de hacer estas cosas y buscar la intimidad con el Espíritu de Dios. Dice Colosenses, buscando las cosas de arriba, no las de la tierra. Es venir al Señor y pedir perdón, es buscar al Señor siendo reverente, obedeciéndole a lo que Él dice y temiendo a Dios. Por eso la intimidad diaria con Dios es vital. Por eso es importante poder seguir lo que Dios quiere. Punto 2 y 3 son muy cortitos. El punto 2 dice, cuando el poder espera y deja espacio para la sabiduría. Los hombres de Nabal vienen a hablar con la esposa, que es Abigail, y le vienen a decir, ya estuvieron los hombres de David aquí, ya se armó un problema. Y le dice el verso 17, ahora usted reflexione y mire lo que hace, a ver, porque el mal ya está determinado contra nuestro amo, es decir, contra el señor, Nabal. Y dice, está el mal contra toda su casa, y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Dice el verso 18 de Samuel 25. Entonces Abigail, ¿qué hizo? Se dio prisa, tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas preparadas. ¿Puedes ver lo que ella hace? El otro hombre no le quiso dar de comer. Dijo, yo no voy a dar pan ni le voy a dar carne. Esta mujer dice, no, si yo no evito este problema, no solo me matan a mí, pero van a matar a todos, incluido a Nabal. Y entonces prepara 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya listas preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva pasa, 200 tortas de higo. Las pone todo en los asnos. Le dice a sus criados, vayan delante de mí, yo los voy a seguir ahorita. Y no le digan, ninguno aquí, usted tampoco, no le digan nada a Nabal. Yo voy a bajar ahí en el asno y le voy a entregar esto a David. Así que dice que Abigail baja, se lo da a David. Y entonces quiero solamente ver esto en el verso 24. Ella se arrodilla y se arrodilla delante de David y le dice, yo sé que esto es por culpa mía. Y le dice, mira por favor el verso 24, le ruego que permita a su sierva que le hable y que escuche sus palabras. Le dice Abigail a David. ¿Cuáles palabras? El 25, ruego a mi señor que no haga caso a este hombre indigno, a Nabal, porque ese es su nombre, así es. ¿Se acuerdan? Su nombre era insensato, necio. Se llama necio y la insensatez está con él. Pero yo, su sierva, o sea la sierva de David en este momento, dice, yo no vi a los jóvenes, aquellos que usted mandó. Verso 26, ahora Señor mío, viva Dios y viva su alma, puesto que Dios le ha impedido derramar sangre y vengarse por su propia mano. Sean pues como Nabal sus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor. Ahora permita que este presente que su sierva le ha traído se le dé a los jóvenes para acompañarle a usted. Le ruego que perdone la ofensa de su sierva. Ponle cuidado en el verso 28. Porque el Señor, está hablando de Dios, ciertamente establecerá una casa duradera para usted. Pues usted pelea las batallas del Señor, de Dios. El mal no se va a hallar en usted.
en todos sus días. Y si alguien se levanta a perseguirlo y buscar su vida, entonces mi Señor estará bien, estará ahí. Vivan con el Señor su Dios, pero Él lanzará la vida de sus enemigos como en medio de una onda. Y los últimos versitos dice, sucederá el verso 30, que cuando el Señor haga por mi Señor, o sea, cuando Dios haga a través de usted, David, conforme a todo el bien que ha hablado, y lo ponga a usted por príncipe sobre Israel, esto no causará pesar ni remordimiento, porque no ha derramado sangre sin causa. Usted no se ha vengado del Señor. Cuando el Señor haya hecho bien, acuérdese de su sierva. Y mira la respuesta de David en el verso 32. Bendito sea el Señor, bendito el Dios de Israel, que te envió para encontrarme. Bendito sea tu razonamiento, bendita seas tú, bendito que ha impedido que yo derramara sangre y me vengara por mi propia mano. Tú estás aquí y me has impedido hacer el mal. Dice esto, a Nabal no le hubiera quedado ni un varón. Y el verso 35, recibió David de su mano todo lo que ella le había traído y le dice, sube en paz, ya te he escuchado y haré lo que tú me has pedido. Así que David está aquí hoy resguardado porque Dios puso esa pausa en la ira de David y le trajo a Abigail para que ella pudiera ser la pacificadora y una ayuda idónea en el coraje que tenía David, de manera que ella pudiera enfriarle y pudiera decirle, hey, tú estás escogido por Dios, tú no puedes derramar sangre ni dejarte llevar por este carácter, eres escogido por Dios. Y entonces le dice, cuando llegues a ser príncipe, porque lo serás, acuérdate de mí. Y mira tu pantalla. La venganza nace cuando sentimos que alguien nos ha fallado y queremos justicia. Pero muchas veces esa justicia que queremos para vengarnos se convierte en destrucción. Y Abigail le recuerda a David, tú tienes un llamado mayor que ensuciarte las manos de sangre. No la embarres, aprende a confiar, espera en el Señor. Y cuántas veces nosotros no queremos que se haga justicia. Así es que si hoy aprendemos la venganza es del Señor, yo tengo que esperar y tengo que confiar. Cuando tú esperas en Dios, mi querido hermano y hermana, es porque obedeces lo que Dios dice. No tomes en tus manos justicia. El poder que espera deja espacio para que Dios actúe. Y resumo con el punto 3. Cuando el poder espera, Dios se encarga de lo que tú no debes de controlar. Dios no te ha llamado a ti y a mí a controlar las cosas que suceden, ni aún en las de tu casa. Dios te ha llamado con un llamado específico y es amar al prójimo, primero a Dios y luego al prójimo, y a poder en verdad dejar la venganza al Señor. Y los últimos versos dice en el 36 hasta el 38, Abigail sube con Nabal y lo que hace es que se encuentra a Nabal borracho. Abigail se encuentra al esposo borracho y lo que hace es, dice, no le voy a decir nada hasta el día siguiente. Y al día siguiente lo que hace en el verso 37, lo ve en la mañana y dice aquí, su mujer le contó las cosas que ya estuvimos ahora hablando. Y mira la reacción, el corazón de Nabal se quedó como muerto dentro de él y se puso como una piedra. Verso 38. Y unos días después sucedió que el Señor hirió a Nabal. ¿Y qué le pasó? Y murió. Y cuando David supo que Nabal había muerto, dijo, bendito sea el Señor que ha defendido la causa de mi afrenta de manos de Nabal y que ha preservado a su siervo del mal. El Señor ha devuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Y entonces David envió un mensaje a Abigail para tomarla para sí por mujer. Dios se encarga de ser el justo juez. Dios hizo justicia. No fue David, fue Dios. Nabal estuvo con un infarto y murió, pero eso no fue David. Dios tiene todo en control y quiero ir hacia el cierre. Esta historia de David nos muestra un hombre con poder, nos muestra un hombre que sabe esperar aún las fallas y lo imperfecto de David. Hubo momentos en los que como tú y como yo él falla, pero el verdadero rey es aquel que puede esperar y ser guiado por el Señor. Y eso es lo que hizo el verdadero rey, Jesús. Jesús supo esperar en el Señor,
supo esperar en el Padre. Aunque a él lo insultaron, no respondió. Aunque lo golpearon, no se defendió. Cuando lo crucificaron, no bajó de la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que había venido a hacer la voluntad del Padre. Él tomó la ira que nos correspondía a ti y a mí para que en verdad se descargara en él, porque de tal manera te ama Dios que entregó a su Hijo para que la ira cayera sobre él y no sobre ti, y para que tú y yo no estuviéramos más perdidos, sino que tengamos vida eterna. Yo te pregunto, ¿hoy vas a seguir confiando en tu fuerza? ¿Vas a seguir confiando en que tú puedes hacer lo que tú quieras, pasando por alto lo que Dios quiere? ¿O vamos a esperar a Dios en lo que Dios quiere hacer? Porque si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entrégale tu impulso, tu venganza, tu orgullo, tu falta de perdón. Entrégale todo esto a quien más debes de confiar, que es a Jesucristo, quien ya pagó por todos esos sentimientos que tú tienes. Él cobrará lo que necesite cobrar. Él hará en tu casa lo que necesite hacer. Tú haz lo que te toca a ti y yo hago lo que me toca a mí. Y cierro con la red, ¿te acuerdas? Recuerda, entiende y deja que Dios cambie tu vida. ¿Qué es lo que tengo que recordar? ¿Quién es Dios y qué ha hecho por ti? Recuerda que Dios es justo, Dios es fiel, Dios ve todo. Él no es indiferente a las heridas que tú tienes, Él no es indiferente al dolor que tú tienes, Él no es indiferente a lo que te está pasando. No. Recuerda, Él defendió a David y Él también te puede defender a ti. Solamente entrégate al Señor. No tienes que pelear tú las batallas. Escoge tus batallas. Las demás son del Señor. Entiende, ¿qué es lo que tengo que entender? Que tu impulso de venganza no trae justicia, solamente trae más dolor. Entiende, el poder que tú tienes, hay un freno que el Espíritu Santo mete. No lo cobres. Tú puedes hacerlo, oh ya. Y tú podrías vengarte, oh ya. Y tú podrías no perdonarte, salirte de tu casa y hacer lo que tú quieras y lastimar a tu pareja y hacer lo que tú... Sí, tú puedes. No lo hagas. Déjaselo al Señor. Sé testimonio de lo que Dios quiere hacer. Detén tus emociones, limita lo que quieres hacer y que Dios te dé sabiduría y dominio propio entregándoselo al Señor. Y deja que cambie tu vida. Deja que el Espíritu Santo te enseñe a esperar. Deja que el Espíritu Santo te enseñe a callar cuando sea necesario. Y deja que el Espíritu Santo te enseñe a frenar cuando es difícil. Y ojo, y deja que el Espíritu Santo, te lo ruego, te enseñe a perdonar aún cuando duele. La batalla es del Señor. Cristo Jesús ya murió por esto. Y Él esperó, Él confió, Él venció y Él nos perdonó. Amén. ¿Oramos? Amado Dios, venimos delante de tu presencia y agradecidos porque muchas veces hemos querido tomar nosotros el control. Queremos tomar nosotros la facilidad de vengarnos en nuestras propias manos y desquitarnos con quien nos ha hecho daño. Pero hoy, Señor, a pesar de que estamos heridos, cojos, adoloridos, que hemos fallado, que no encontramos salida, eres tú el único que nos sostiene en este momento, Señor. Ayúdanos a que nosotros no respondamos. Ayúdanos a que dependamos de ti y que podamos entender que nuestro camino no nos lleva a la paz, sino tú eres la paz. Y perdónanos por haber actuado en algún momento de nuestra vida sin temor de ti. Perdónanos cuando brincamos esa convicción del Espíritu Santo y cuando tú estabas generando eso en nuestro corazón y nosotros lo apagamos para ejecutar nuestras obras. Perdónanos, Señor. Y hoy te damos gracias por lo que has hecho y lo que nos has hablado a través de David. Y te pido, Señor, Jesús, que seas nuestro ejemplo siempre para seguir tus pisadas. Que podamos entender que tú fuiste varón de quebranto, experimentado en dolor. Y el abuso y la cruz no fue sino por voluntad, para que nosotros lo viéramos como un ejemplo de que nos toca padecer y sufrir. Pero si nosotros no pagamos eso, es porque ya lo pagaste tú. Así que gracias, Señor. Hoy entregamos nuestro impulso de venganza a ti
decidimos frenar donde tú nos des la oportunidad y decidimos esperar en tu confianza, porque así nos darás permiso. En el nombre de Jesús oramos y tu iglesia dice amén. Dios les bendiga, pongámonos de pie y adoremos al Señor. Nos vemos el próximo sábado. Buena noche. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, alabo porque no hay otro como Él, alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, alabo porque no hay otro como Él. Alaba a Dios mi corazón, alaba a Dios mi corazón, alaba a Dios mi corazón, alaba a Dios mi corazón. No me detengo, mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? Alaba a Dios mi corazón. Hermanos, les amamos. Nos vemos el próximo sábado. Dios les bendiga.